Hola chiquillos, disculpen por no haber estado el día lunes, como les dije, tuve algunos percances acá en el condominio, así que no podía hacer mi clase de manera como corresponde. Ya iban a hacer cosas de construcción, así que prefiero por una cuestión de audio esperar y hacerles esta cápsula el día de hoy. Y mejor porque esto significa que todos ustedes pueden verla sin necesidad de haberse conectado en el horario preciso, que siempre para el primer nivel, chiquillos, de este colegio, del instituto, digo en este caso del Centro de Estudios San Ignacio, ahí sí, es los lunes a las 4 de la tarde. Bueno, el día de hoy, como ven en el título del link de YouTube, es la evangelización y el tema de la guerra de Arauco, ¿ya? La guerra ofensiva y defensiva. ¿Qué es lo que va a pasar? La evangelización, chiquillos, nosotros ya la vimos un poco anteriormente con el tema de la guía, con la encomienda, que dentro de las necesidades o de los aspectos que daba la encomienda, era uno de ellos que tenían que generar, era la evangelización. Esto significaba que tenían que volver al indígena de acá de Chile, tenían que convertirlo o llevarlo a lo que era la religión católica. ¿Ya? Esto lo hacían como una necesidad los españoles con los indígenas. Acá, principalmente en nuestro país, las órdenes religiosas fueron dominicos, franciscanos, mercedarios, jesuitas, agustinos, fueron todos ellos los que vinieron a evangelizar Chile, pero quienes eran los que mayor se destacaron fueron los jesuitas, ¿ya? En este caso ellos se encargaron principalmente de educar, de entrar de una forma un poco más amable, de ser parte de la comunidad indígena antes de evangelizarlos. ¿Por qué? Porque piénsenlo de una forma muy sencilla. Si yo en este caso les quiero hacer esta misma clase, pero les empiezo a hablar en alemán o les empiezo a hablar en francés, ustedes no van a entender de qué estoy hablando, no voy a poder explicarles lo que yo quiero que ustedes aprendan. En este caso, los jesuitas, estos sacerdotes, la mayoría de ellos aprendió mapudungún, se empezó a vestir con las mismas ropas que las personas, los indígenas, principalmente los mapuches, empezaron en este caso a vivir en las comunidades. ¿Para qué? Para que fuesen parte y ellos aceptaran con mayor facilidad, en este caso, el tema de la religión. Cuando ocurre esta evangelización va a ocurrir otro fenómeno también conocido como el sincretismo religioso y cultural. ¿Qué significa la palabra sincretismo? Es la unión, cuando se juntan dos culturas y sale como una mezcla entre ambas. Ya no significa que una va a someter a la otra, sino que se mezclan y quedan costumbres de una y las costumbres de otra, pero que generan esta nueva unión. Acá en Chile nosotros el sincretismo de nuestras costumbres, de nuestro pueblo indígena, con la Iglesia Católica lo podemos ver, por ejemplo, con el homenaje o el culto a la Virgen de la Tirana. La Virgen de la Tirana, usted si va a México, en México no le hacen culto a esta Virgen. ¿Por qué? Porque es netamente de nosotros. Y como nos pasa a nosotros también, nosotros no le tenemos un culto, por ejemplo, a la Virgen de Guadalupe. No, porque la Virgen de Guadalupe es originaria o es una tradición más bien mexicana, ¿ya? En este caso lo que ocurre es que se hacen estos elementos que poseen, por lo menos la tirana, por ejemplo, viene de un simbolismo del mestizaje, de esta mezcla entre el español y el indígena, y que van a generar esta celebración donde se hace con bailes principalmente en el sector de Bolivia, Perú y Chile, el sector altiplánico, se celebra esta fiesta, ¿ya? Como les dije, ¿por qué ocurre? Por la unión de esto, la unión de la Iglesia Católica con las costumbres del área altiplánica o de los pueblos originarios del altiplano, y juntos van a crear por ejemplo, eh, no sé si religión, pero esta actividad, esta celebración, esa es la mejor palabra, que sería el carnaval o el homenaje a la Virgen de la Tirana.
¿ya? También se generó mucho en el arte en este caso principalmente en Perú, en México, nosotros también lo tenemos un poco, que es la producción artística de objetos que no solamente fuesen de origen católico o religioso o indígena, sino que mezcla ambos. Un claro ejemplo con nosotros puede ser en este caso el tipo de arte dentro de las iglesias. Muchas veces tienen igual un reflejo más autóctono. Las formas de contacto cultural los vamos a ver en ambos lados, ¿ya? Después, ahora vamos a cambiar, bueno, vamos a seguir como avanzando, vamos a tener el tema de la resistencia indígena con lo que les había comentado hace unos minutitos atrás, que es la guerra de Arauco, ¿ya? La guerra de Arauco, chiquillos, es una guerra que prácticamente ya lleva más de 300 años. ¿Por qué digo que lleva actualmente? Originalmente esto parte en 1500 y se da como sesgado hasta 1800, pero la verdad nosotros tenemos bastante conflictos todavía en la zona del Arauco, de la Araucanía, y entonces este conflicto para mí todavía sigue en cierto modo. Como guerra de Arauco son solamente esos 300 años entre el 1500 y el 1800, pero yo diría que el conflicto con esta zona todavía persiste hasta hoy día. ¿Por qué existe? Cuando los españoles llegan a nuestro territorio y empiezan el tema de la conquista indígena, yo les había comentado que el pueblo mapuche fue el que opuso resistencia a los incas, que habían sido en este caso pueblo, una civilización, no habían podido con los mapuches. Estos españoles también empezaron a tener este enfrentamiento de dominio con el mapuche, cosa que costó mucho. ¿Por qué? Porque el pueblo mapuche siempre ha sido un pueblo guerrero desde su forma de ser, desde su inicio, su esencia es esta lucha por lo que creen justo y propio. El pueblo mapuche tiene un tema hoy día, chiquillos, por favor no piensen que queman autos o queman camiones porque quieren quemarlos, no. El pueblo mapuche lucha por lo que ellos sienten de ellos, ¿ya? En este caso, sus territorios son milenarios, ellos tienen un apego de su vida con la tierra, ¿ya? Entonces, cuando viene un español y les quita este territorio porque lo quieren convertir en otra cosa, o hoy día, por ejemplo, muchos terratenientes o latifundistas en su periodo se quedaron con grandes extensiones de tierra y le quitaron lo que era propio al mapuche. ¿Qué va a pasar? Que hoy día la gente sigue luchando por ese terreno que es milenario, es de su creencia, de su necesidad. Y es así como el mapuche está siempre en una eterna lucha desde el comienzo por lo propio. El Estado de Chile es como, chicos, como que hoy día ustedes vivieran en una casa que ha sido desde sus bisabuelos para adelante. Bisabuelos, abuelos, padres y usted, 4 generaciones, imagínense que harán muchas más. Y les dijeran, ¿sabe qué? Váyase a esta casa porque vamos a hacer una carretera nueva, así que le vaya bien encontrando dónde vivir. ¿Cómo se sentirían ustedes? Obviamente se sentirían totalmente pasados a llevar algo muy injusto porque no corresponde, porque son tierras o lugares que son de tu familia, son tus raíces. Eso es lo que siente el mapuche y por eso lucha, chillos. No, ellos no queman camiones ni hacen lo que hacen porque lo encuentran entretenido, sino que ellos están en una lucha por lo que ellos sienten que es propio. Bueno, ¿qué va a pasar? Que en este caso hay varias batallas milenarias o que son muy reconocidas, como la batalla de Curalaba, en este caso vamos a tener distintos agentes conocidos, vamos a tener Caupolicán, vamos a tener a Pelantaro y una serie de toquis o representantes de lo que fue la lucha del pueblo mapuche. Voy a dejarles más sencillo, voy a explicarles solamente la guerra ofensiva y la guerra defensiva, porque si me meto en todas las guerras, chicos, con que son 300 años de guerra, así que vamos a dejarlo más sencillo, un poco más liviano. En la guerra ofensiva vamos a encontrar en este caso, como dice la palabra, es ofensivas, que yo voy a atacar, voy a hacer en este caso, una estrategia militar para presionar al pueblo mapuche para que ceda.
¿De qué forma? Acá lo va a crear un hombre de nombre Alonso de Rivera, que es un soldado español que está acá en el sector de Chile a comienzos del siglo XVII, donde él lo que va a generar es que esta estrategia va a ser de presionar la frontera del Biobío. Justo donde está, en este caso, el río Biobío, es la frontera natural y la frontera que siempre existió del pueblo mapuche con el español. ¿Qué es lo que va a hacer este hombre? Él decía que había que presionar esta línea y había que atacar y hacer retroceder. ¿Y de qué forma yo me aseguraba de que ese territorio que yo presiono y avanzo, para mantenerlo, yo creaba fuertes? Algo así igual que, chiquillos, en los juegos de guerra o los juegos de estrategia militar, como puede ser, bueno, antiguamente estaba mucho el Age of Empires, no sé si lo ubican, donde ¿qué es lo que vas a hacer? Tú tienes que conquistar territorio y al tiro formar algo. Aquí, ¿qué es lo que creaban? Como les digo, fuertes. Los fuertes son esta especie de edificación, no es como un castillo, pero es una edificación generalmente de piedra para uso militar. No hay civiles, solamente es uso militar. El problema es que esta estrategia de la guerra ofensiva no fue tan útil porque lamentablemente el ejército no podía ingresar, no podía presionar mucho para crear estos fuertes. Los pocos que iba creando, el pueblo mapuche se defendía y los volvía a destruir. Así que esta guerra ofensiva era un ir y venir constantemente, ¿ya? Como dije que teníamos la guerra ofensiva, vamos a tener el otro lado a la guerra defensiva. Defensiva en este caso se refería no de defensa por parte del pueblo mapuche ni por parte del pueblo español, sino que se refiere a una metodología de conquista un poco más suave. ¿De qué manera era esta forma? Era una estrategia hecha por un jesuita, un padre, don Luis de Valdivia, que su objetivo, la verdad, era someter a los indígenas, pero no de forma agresiva como lo habíamos visto antes, sino que ahora lo que pensaba era generar esta relación con el pueblo mapuche para que ellos aceptaran quiénes son, que quisieran ser católicos sin obligarlos a nada, ¿ya? Y que ellos, en este caso, los mapuches, poco a poco vieran las buenas intenciones y aceptaran voluntariamente ser parte de la corona española. No funcionó, ¿para qué les voy a mentir? No funcionó. Y la verdad, ¿por qué una de las cosas no funcionó? Porque esta guerra ofensiva que les mencioné antes con la guerra defensiva, chiquillos, no es que partió una y partió la otra, se van intercalando. Entonces, cuando estaban en un momento con guerra defensiva y estaban ingresando y estaban los sacerdotes españoles dentro de las comunidades, venía una oleada de guerra ofensiva donde atacaban las comunidades y en este caso, ¿usted cree? ¿A quién cree que era el primero que mataban? No era al ejército, al primero que mataban era al sacerdote que estaba viviendo con ellos, porque era para ellos la causa de que los viniesen a atacar. Entonces, al final, este tipo de trabajo de misionero de los padres de jesuitas, al final generaba eso, que se acomodaran, se acostumbraran, participaran y después los mataban, ¿ya? De todas formas, esto igual sirvió mucho, yo creo que más le sirvió al pueblo mapuche que al español. ¿Por qué? Porque el pueblo mapuche aprendió mucho del español. Incluso una de las características que siempre se ha relatado y se ha destacado en la historia es el aprendizaje del caballo. Sí, los caballos no existían nativamente en América. Nosotros no teníamos caballos. Los caballos llegaron a nuestro continente junto con la conquista de los españoles. Entonces, ¿qué pasó acá? Trajeron estos caballos. Los mismos españoles pusieron a los indígenas, a los mapuches, a cuidar los caballos y después no se dieron cuenta que ellos los cabalgaban mejor que nadie. Así que en este caso, con el manejo de los caballos, aprendieron de estrategia. Por ejemplo, el español estaba acostumbrado a una estrategia directa, de frente a frente, mientras que el indígena, en su astucia, en este caso, o en su poco conocimiento civilizado de cómo es una guerra, hacían emboscadas, los atrapaban en una esquina, cuando venían en la noche, etc.
Bueno, como les digo, como en resumen un poco de todo esto, la vida en este caso dentro de este periodo, principalmente entre el 1500 y el 1600, va a ser esta lucha del indígena con el español, con esta invasión que hace el español y la general lo que quiere conquistar. ¿Ya? Ahí nos vamos a encontrar con la conquista de la religión mediante la evangelización y vamos a encontrar la conquista de territorio con la guerra de Arauco, en este caso con sus dos divisiones pequeñas, como con la guerra ofensiva, que era este ataque, y la guerra defensiva, que era en este caso de incluir a los mapuches, en este caso, dentro de la cultura o enseñarles la cultura del español. Ya, pues, eso fue en breves palabras, no siento que me haya demorado mucho, fue un extracto bastante cortito, ¿ya? Como les dije, voy a dejarles la guía de esta actividad, de esta clase, esta microclase, y ustedes tendrían que entregármela lo más pronto posible. Ustedes ya saben, en cualquier cosa o duda que ustedes tengan, pueden escribir a mi correo electrónico profesora.ivania.historia@gmail.com o me escribe por el grupo de WhatsApp del curso o ahí vamos viendo cualquier necesidad que ustedes tengan, ¿ya? Así que eso, chiquillos, espero verlos pronto. Voy a estar intentando grabar estas cápsulas cortitas para el futuro, para ayudarles a hacer las guías, ¿ya? Así que eso, que estén muy bien y espero en algún momento verlos presencialmente. Así que, chao, cuídense.